historia real, ¿sí? Que ocurrió acá no hace mucho tiempo en nuestra amada Argentina, más precisamente en la zona de Entre Ríos, ¿sí? Resulta que en el año 1954 hay una pequeña barcaza, esos pequeños barcos que en la zona del delta, ¿no? Vieron que saben que conducen a gente de los puertos, ¿sí? Tanto de Santa Fe, Entre Ríos, bueno, por todos esos lugares, y ocurre un accidente, ¿sí? Se produce un hundimiento y era un lugar con mucha gente, imagínense como si fuera como un colectivo, ¿no? Pero que iba por el agua. Y en ese accidente mueren 7 personas, ¿sí? De esas 7 personas, hay una, en la cual nos vamos a centrar en esta historia, se llamaba María Ángeles. María Ángeles fallece, pero ella toma una decisión antes de morir, y ella tenía en sus brazos a su pequeño llamado Mario, ¿sí? De aproximadamente unos 2 o 3 años. Y lo que acontece es que ella, en ese momento en el cual sabe de que no va a tener escapatoria, lo que realiza es lanzar a su hijo, ¿sí? Por una de las ventanas, por uno de esos lugares, para que flote, para que pueda tener una oportunidad para salvarse, ¿sí? Afortunadamente el pequeño se salva, ¿sí? No se sabe si eran las bombachas de goma que en ese tiempo le ponían a los pequeños, ¿sí? Los que conocen esa época, o a una u otra manera, pero la cuestión es que otra barcaza lo termina rescatando a ese pequeño Mario, ¿sí? Que fallece su mamá y que no tenía papá. Entonces termina siendo criado por unos tíos, ¿sí? Y se cría en un ambiente con algunos primos que en teoría eran los hermanos o iban a ser los hermanos, pero que nunca le dieron ese ámbito de hogar en el cual Mario se pudo crecer y desarrollarse, ¿no? Como uno quizás lo quisiera. O sea, él hubo una figura paterna, hubo una figura materna, hubo una especie de contención, pero Mario, ya de por sí, sabiendo de que él transcurre su vida en una orfandad, tampoco puede a lo largo de sus años llegar a una plenitud en su vida, ¿sí? Transitan los años, yo leí un poco la historia, ¿no? Contaba que incluso el hombre en su tiempo se anotó en la colimba, ¿no? Hizo la famosa colimba, como muchos quizás la hicieron, y cuando para la mayoría lo mejor de la colimba era llegar al fin de semana, porque era volver a casa, para él era lo peor. Imagínense, porque él no se sentía en familia, no tenía conexión con esos primos hermanos con los cuales se crió. Bueno, de a poco se va quedando solo porque fallece su tía, se va desconectando de su familia. Él después, más adelante, forma su familia, ¿sí? Tiene hijos, pero no puede tener una relación correcta con sus hijos por todo lo que él viene trayendo de su experiencia, y va dentro de todo viviendo una vida a los parches, ¿no? No sé si usted entiende más o menos cómo es esa situación, pero así, digamos, va viviendo esa vida, una vida completamente, si le podríamos decir, ordinaria, ¿no? Como podemos encontrar un montón de historias. Hasta ahí no encontramos nada de raro. O sea, sí, una persona que queda huérfana, su madre fallece, y llega un momento en que este hombre, que ya transcurrió la mayor parte de su vida, porque ya había pasado los 50 años, de repente transita por las calles de Entre Ríos, y una persona le dice: vos te pareces mucho. ¿Sabés a quién te pareces mucho? Al viejo o al loco Beto. Y obviamente sabemos de que el hombre se cría dentro de toda una situación de orfandad, donde él casi prácticamente no tiene recuerdos de su madre, y mucho menos iba a tener recuerdos de su padre. Y de repente se encuentra con esta noticia que alguien le dice: vos te pareces, ¿sí?, a el loco Beto, ¿sí? Esto es una historia real y chequeada que ustedes la van a buscar en las noticias. No voy a dar los apellidos por la duda, porque esto sale grabado, pero de alguna otra manera la historia
es interesante. Y es más, eso después motivó a que un autor escribiera un libro basado en esta historia. Porque estamos llegando recién a la mitad. Porque la cuestión es que ese famoso loco Beto, que lo encontraron parecido, era el terrateniente más millonario de toda la región de Entre Ríos. Así que ¿quién no querría parecerse al loco Beto en esa circunstancia? Bueno, empezó a investigar ya con, imagínense, un hombre de más de 50 años, prácticamente ocupándose de su vida, de lo que ya vivió, prácticamente, no sé si no me imagino en qué circunstancia él deseando encontrar una respuesta a su pasado. También vale recordar que se compró un pequeño campito, un pequeño terrenito en Posadas y se hizo su choza, ¿no? O sea, viviendo en esa vida ordinaria como quizás muchos de nosotros y aún quizás peor, se das cuenta de que verdaderamente, y los rumores iban cada vez sonando, hasta que una persona le confiesa y le dice, es el secreto que tu mamá se llevó a la tumba. Porque tu mamá era una de las sirvientas de ese famoso loco Beto, y dentro de ese amorío ella quedó embarazada, y ese joven Mario, ya ahora era un adulto, se da cuenta de que su padre era multimillonario y todavía estaba vivo, pero de alguna u otra manera no pudo dar con esa validez, y justo en todo este proceso fallece el loco Beto. Y imagínense, sobre todo en un lugar donde las noticias corren, ¿no? Falleció la persona que tenía hectáreas y campos y animales y riquezas y excentricidades, y no había dejado heredero porque no tenía otros hijos. Entonces, obviamente que empezaron a surgir un montón de personas que empezaron a decir, no, yo lo conozco, y ahí sale una supuesta hija, y ahí empezaron a buscar, empezaron y todo era, los abogados estaban ahí metidos, y también en ese proceso, ya no le puedo decir joven, sino este señor Mario, inicia los trámites para un juicio de filiación, para decir y constatar de que él era hijo legítimo de este hombre y por lo tanto era el heredero. Pero eso no queda acá, la historia no termina ahí, sino que esto le demandó otros 10 años hasta que la justicia pudiera validar lo que la realidad estaba respaldando. El ADN que le llegaron a hacer dio un 99% de probabilidad de que él era el hijo, no había dudas. Después habían otros que estaban reclamando un poco de que decían que no, yo también soy heredera, entonces no se podía repartir la herencia hasta que no tener la cantidad suficiente de herederos. Entonces eso retrasó el proceso que había comenzado en los fines de los años 90, en los 2000 prácticamente, y recién en el año 2011 la justicia dictamina de que no había otro heredero. Sí hubieron personas que se hicieron pasar, que retrasaron todo, abogados, gente que estuvo vendiendo a escondidas las cosas, o sea, todo era típico, ¿no?, que podemos escuchar en una historia de ficción, pero también de realidad de nuestra historia argentina. Y al fin y al cabo, a los más de 60 años, este hombre, Mario, recibe una herencia de más de 35 millones de dólares. ¿Quién no quisiera ser como Mario? Amén. ¿No? ¿Quién nos diría, yo quisiera en algún momento que me venga ese mensaje de la tía, ¿no?, que no había dejado heredero y no sé, me dejó una chacra, me dejó una casa en Italia, me dejó, no sé, unas islas en Grecia, no sé, aunque sea que me haya dejado una sube cargada, ya es algo, estoy esperando cualquier cosa. Y esta historia fue real, pero lo que quiero es que pensemos por un momento, si ustedes se tienen que poner en esa situación, o sea, ustedes poniéndose en esa situación de ese hombre Mario, que de a partir de ahora, obviamente, ¿quién no quiere de que la vida le cambió? ¿No es así? La vida le cambió.
muchos dirán para bien, otros dirán para mal, según de la manera que lo veamos. Muchos dirán, bueno, pero a partir de ahora él pudo cerrar un ciclo de identidad. Porque imagínense ya una persona que tiene más de 60 años, por más que tenga recursos, ¿para qué los iba a disponer? Si ya había caminado más su vida que lo que quizás le podía quedar de proyección. Pero aún así su vida cambió. Y eso también implicaba cambios en toda su manera de pensar. Yo quisiera que ustedes se pongan por un momento a pensar, si a ustedes les tocara aún en el momento de su vida, hay algunos que son más jóvenes, otros que quizás están más o menos en la edad de esta persona, ¿qué cambiaría en su vida si ustedes se enteraran de esto que es una herencia descomunal, ¿no? Y ahora sí vamos a ver Efesios, ¿no? Que dice capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. La adopción también la podemos llamar filiación, ¿no? Como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y hasta ahí el versículo 14 lo dejamos y después se puede seguir. Pero que no se nos haga una ensalada de fruta en la cabeza. Porque son tantas las buenas noticias que a veces cuando estamos en una situación de shock no las podemos asimilar. Si usted no se dio cuenta, este mensaje ha sido escrito para usted. Amén. Este mensaje ha sido escrito para la iglesia de todos los tiempos. Este mensaje viene a ser esa noticia que un día llegó a una persona totalmente ordinaria para decirle: vos sos una persona extraordinaria porque tenés una herencia inmensurable, una herencia que no tiene fin, una herencia que no solamente va a cambiar tu vida, sino que va a cambiar todo lo que vos pensás, tu descendencia y tu mentalidad. Y a partir de ahora vos tenés que entenderlo. Amén. Esa es la herencia que la Biblia nos deja para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros vemos un libro así y decimos: uy, cuántas cosas que tengo que hacer. Y eso también mentalmente nos lleva a decir: cuanto menos leo, más me conviene. Porque me pone en aprieto la Biblia. Porque yo todavía no estoy cumpliendo lo que me dijo el pastor la semana pasada, y ahora ya es sábado, se me pasó la semana como cohete, y ahora tengo que hacer otra cosa más. Amén. Pero ¿saben qué? Comenzamos con Efesios, y cuando vemos los primeros capítulos, lo único que vas a encontrarte son tesoros.
¿Cuántos quieren descubrir tesoros? Por eso esto era leer y releer y estudiar y meditar. Quizás la semana pasada lo dimos en una manera como si fuera algo generalizado. Lean Efesios. Bien, pero luego Dios nos empezó a ir mostrando y a decir, no lo hagan con prisa, ¿no? Porque esto es como el partido que ganaste, que lo querés ver 25 veces, ¿no? ¿Vieron cuando el partido que ganaste lo pausás, ¿no? Ah, mira lo que va a hacer ahora, y lo empezás a analizar, y lo volvés a ver, y lo empezás a disfrutar, y cuanto más lo podés... Hoy la canción que te gusta escuchar constantemente, que terminó de escucharla y se vuelve a repetir, es ese videíto que tu hijo le gustó, ¿no? Y ya lo pasaste 25 veces en el día y lo quiere ver una vez más y lo quiere ver otra vez más, ¿no? Y es esa película que vos te enganchaste, no sé, en cualquier momento del día, la enganchaste a la mitad, casi en el final, en el principio, sabés cómo es, sabés qué van a decir, pero te sentás y la ves porque la querés disfrutar, ¿no? Ahora, cuando nosotros llegamos a Efesios, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que le ha costado establecerse, ¿sí? Esto es para los que les gusta estudiar, ver cómo costó y tantos sucesos importantes se fueron dando y se fueron relatando. Esto en el libro de los Hechos capítulo 19 se menciona un montón de situaciones específicas de lo que fue una batalla espiritual para que el apóstol Pablo llegara y presentara el Evangelio de Jesucristo y luego quedara un grupo de congregantes, de fieles, de seguidores, que luego iban a recibir cada tanto un mensaje de aliento, y justamente es esta carta la que Pablo les escribe a ellos, pero también es una carta que se escribe no solamente a la iglesia que está en Efesios, sino que era el sentir de Pablo, si bien tenía la ocasión de decir, bueno, ahora le voy a escribir a Efesios, pero viste cuando tu papá le va a dar un reto al hijo mayor por lo que está haciendo, pero lo está diciendo en voz alta porque todos tienen que entender de que así como lo estás recibiendo vos y sabés que esto no lo tenés que hacer y cuál es el horario en el que tenés que venir y cuáles son las pautas de convivencia, todos los demás tendrían que escuchar porque es para todos lo mismo. Pero lejos de esa idea, ¿no?, de rigurosidad, pasemos también a la parte buena, ¿no? Porque es como que yo le voy a decir a uno de mis hijos, no, tenemos vacaciones, tenemos un viaje, tenemos, no sé, la posibilidad de ir de paseo, tenemos un vehículo nuevo, y uno sabe de que por más que se lo estoy diciendo a uno, en realidad estoy compartiendo la noticia para todos los que son de la misma familia. Y nosotros somos una única iglesia. Amén. Entonces, por más que, si bien estamos estudiando y vamos a empezar a estudiar, con el tercero vamos a estar estudiando las cartas de cada una de las iglesias, pero también hay que entender lo que se escribe también en parte fue también pensado para nosotros, ¿sí? Y no es que Efesios iba a ser una iglesia rica y bendecida espiritualmente, sino que toda la iglesia es rica y bendecida en Cristo. Ahora bien, comencemos desde el principio. Ya dijimos todo lo bueno. Capítulo 1, léalo tranquilo. Si no lo leyó todavía, léalo tranquilo porque no le va a pedir nada. No tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es descubrir tesoros. ¿Le gustan los tesoros? ¿Le gustan las riquezas? ¿Le gusta la crítica positiva? ¿No? ¿Le gusta ese audio, esa cartita que le escriben con amor? ¿Le gusta, no, ese cariño que, sobre todo una persona como Pablo, que no estaba muy acostumbrada a dar mensajes de amor? Lea tranquilo Efesios 1, porque ahí usted va a encontrar el amor de Dios reflejado. En Efesios 1 vamos a encontrar todo el plan de salvación. Desde dónde estábamos, desde dónde Dios nos vio, en realidad desde dónde Dios nos pensó y nos creó, luego nos fue a rescatar, el precio que pagó, la herencia, la posición que tenemos, todo eso es a nuestro favor. Yo me pregunto, ¿por qué la iglesia a lo largo de los años ha ignorado versículos como los que estamos leyendo en este tiempo?
¿Toda la palabra es importante? Amén. ¿Toda la palabra me edifica? Amén. Es necesario leer los salmos, es necesario descubrir en el Antiguo Testamento todo lo que se fue mostrando, aún en partes, en sombras o de una manera, y luego en el Nuevo Testamento cómo se ve cumplido. Pero a veces nos quedamos salteando mucho de esto que incluso si lo ponemos a leer uno o dos o tres versículos, nos rompen la cabeza. Es como si estuviéramos leyendo 3 capítulos de otro libro. Porque hay tanta información, porque hay tanta revelación. Los que predican, los que les gusta predicar o hacer estudios bíblicos, es imposible sacar temas y temas y temas, no alcanzan, ¿no? Porque ahí encontramos todo el mensaje del Evangelio resumido. Todo lo que tenemos a nuestro favor. Todo lo que no lo que hemos ganado, porque no es por gracia, sino lo que hemos recibido por amor. Todo está en Efesios. Y adivine qué, no solamente en Efesios 1, sino también en Efesios 2. Y adivine qué, también en Efesios 3. Amén. Después el 4 ya es un bonus track. Pero yo estuve estudiando, estuve repasando y venía hablando con algunos de los discípulos. Y si bien está bueno leerlo y leer uno y después pasar al capítulo 2 y 1, pero tómese ese momento, ese tiempo de degustar esa palabra. Más que degustar, entenderla. ¿Sí? Porque acá hay algo que está, yo creo que podríamos responderlo de esta manera. Yo creo que por mucho tiempo estuvo oculto para la iglesia. Y solamente nos hemos conformado con otras cosas, nos hemos conformado con los cánticos, nos hemos conformado, con repartir folletos, que está todo bien, ¿no? Nos hemos solamente conformado con reunirnos, formar un grupo de amigos, ¿sí? De venir y llorar un poco, de reír un poco. Quizás nos hemos conformado con eso de la iglesia y nada más, ¿no? Pero esto es ir a la profundidad. Y no muchos, lamentablemente, quieren ir a la profundidad, pero nosotros no podemos ignorarlo. Nosotros no podemos venir y decir, hermanos, el Señor los ama, amén, listo, bueno, vámonos. Sino que necesitamos, como el mismo apóstol Pablo tiene esa carga de decir, tienen que darse cuenta de lo que ya tienen. Porque si nosotros no tenemos identidad, vamos a vivir como este hombre Mario, que a lo largo de su vida lo único que fue gastando tiempo, perdiendo oportunidades, pasando situaciones que quizás muchos de los mortales viven, y uno dice, qué lástima. Imagínense si ese hombre a los 20 años se enteraba de que era multimillonario. Imagínense si a los 15 años capaz que hubiera tenido otra educación, capaz que hubiera aprendido algún idioma, capaz que hubiera fundado una empresa. O por lo menos él hubiera formado una familia donde quizás sabemos de que la plata no resuelve todos los problemas, pero de alguna otra manera él teniendo identidad, porque aún compartiendo y conociendo a su padre, todo quizás hubiera sido diferente. Y la pregunta es, nosotros que llegamos como iglesia, y de repente hoy, o quizás hace un tiempo, pero hoy que estamos fijando la mirada, nos damos cuenta de que siempre hemos sido bendecidos y que no necesitamos hacer nada, simplemente eso lo recibimos. ¿Por qué? Porque somos hijos. No nos queda ahora de mirar atrás y decir, si esto lo hubiera vivido antes, ¿no? Yo tengo más de 30 años en el Evangelio, porque me crié dentro de una iglesia. Y he visto mucha gente que a lo largo de sus años, ¿no? Ya peinando canas, decía, ¿por qué no me llegó el mensaje del Evangelio antes? ¿No? Y al mismo tiempo he visto jóvenes que les llegó el Evangelio en su momento y no lo aprovecharon. Y eso es como sumarle un versículo más a Eclesiastés, ¿no? No se entiende. Pero yo meditaba esta semana en algo, ¿no? Juan capítulo 14 nos habla algo muy esencial. Lo digo en Juan capítulo 14 porque hay muchos versículos que están redundando en lo mismo. Y la esencia de lo que se quiere decir en Juan 14, Jesús está diciendo, si me amas,
guardarás mi palabra. O sea, no guardar de que, ¿no? La guardo ahí está, guardadita, escondida bajo llave. El concepto de guardar significa amar, significa respetar, significa valorar, conocer, apropiarse. Eso es guardar la palabra. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y, che, te llegó un mensajito de parte de Dios. Ah, sí, lo veo después, ¿no? Yo creo que muchos acá, el 80% habrá pasado por la etapa del enamoramiento, ¿no es así? Sin desmerecer las maneras en las cuales usted se comunicaba con ese amado, con esa amada, porque puede ser los WhatsApp de ahora, o puede ser las llamadas donde uno tenía que comprar el cospel, ¿no? Para hablar unos minutos, ¿no? Y de todo ese. Pero de alguna otra manera uno estaba esperando que hablar, uno estaba esperando que le llegara un mensaje, uno le releía ese mensaje, hasta se lo sabía de memoria, lo transcribía, ¿no? Conozco Bere agarraba los mensajitos que yo, en su tiempo nos mandábamos mensajitos de texto, es SMS, y ella agarraba y los transcribía, ¿no? Y en Juan capítulo 14, Jesús está diciendo, si me aman, van a guardar mi palabra. ¿Y saben qué? Guardar su palabra también es creer en su palabra. ¿Y saben cuál es el error que quizás está teniendo la iglesia? Lo digo ya de manera generalizada. No digo todos, pero de una manera generalizada. El problema es que la iglesia no cree en la palabra que está escrita. ¿Cómo es esto, pastor? No creer significa que o la lee, si es que la lee, o le presta poca atención, o la recibe y la rechaza automáticamente porque dice, no, eso no es para mí. O la recibe, la quiere retener, pero de alguna otra manera después empieza a vivir su vida, ¿no? Empieza a vivir sus preocupaciones. O sea, sale de acá, de las cuatro paredes, y empieza su verdadera realidad, o lo que cree que es su verdadera realidad, y ahí se empieza a olvidar de todo lo que recibió. ¿Y saben qué? Eso es despreciar la palabra. Que vos estés en una situación de escasez, no sirve de nada que sepas el Salmo 23 de que el Señor es tu pastor y Él te va a proveer, y que vos tomes una decisión errada, saques un préstamo, le pidas prestado a alguien, le robes a alguien, te quejes contra Dios. O sea, está todo dentro del mismo combo. Es no creer en su palabra. Si Dios me dijo que lo va a dar, si Dios dijo que los pájaros no se preocupan, no le llega el resumen de la tarjeta, no le llega la factura al correo, no se preocupan, ellos solamente se encargan de ser aves, es su naturaleza, y ¿saben qué? Ellos tienen su alimento, hasta el momento que Dios determine, sí. Entonces, ¿por qué nosotros preocuparnos? Entonces, decimos amar a Dios, pero no creemos en su palabra. Es una regla de tres simple. No le amamos. Dígame o ay. O sea, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? En primer lugar, buscando su palabra. O sea, no es que la palabra la tiene que memorizar el que quiere ser pastor, el que quiere venir acá, agarrar un micrófono y predicar. La palabra es para todos. Es el alimento. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, es el oxígeno de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y nosotros a veces decimos, no, bueno, hacemos el ayuno intermitente de Biblia, ¿no? Hoy un versículo, a los 4 días otro versículo, ¿no? Y así, y capaz que ese versículo que a los 4 días leí, ni sé lo que era. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir la palabra si no la creo, no la conozco, no la pongo en práctica? ¿No? Yo siempre hago este chiste, ¿no? Que el hermano que llega, se va de la reunión, estuvo buenísima la reunión, la predica, estuvo buenísima la predica. ¿Y de qué habló? No sé. Pero me reí,
¿no? No sé, lloré, sentí la presencia de Dios, la palabra me llegó. Pero si la palabra después no la retuviste y no pudiste hacer algo en base a la palabra, el que ganó fue otro. No fuiste vos, no fue el pastor, no fue la iglesia. Porque lo único que fuiste fue entretenido. Y la iglesia ha abusado del entretenimiento. Y al fin y al cabo, venir a la iglesia, escuchar un mensaje, estar con la mente en otra cosa, recibir un mensaje, no tomarlo para sí, decir, no, yo quería que el pastor predicara de, no sé, de otra cosa, no sé, de las bienaventuranzas. Todo eso es rechazar su palabra. Si no creemos lo que dice de su iglesia, no lo vamos a vivir. Nosotros somos su iglesia. Si nosotros no creemos que somos su iglesia, entonces no vamos a poder experimentar todos los beneficios que se dice que tiene la iglesia. Vuelvo al mensaje de la semana pasada. Espero que los que lo hayan escuchado o lo hayan visto. Muchas veces la iglesia está llena de aquellos que son como el hermano mayor del hijo pródigo, que están en la casa, se llenan de trabajo, de actividades, tratan de saciar un poco de su alma, ¿no? Su conciencia. Tienen la conciencia tranquila, saben de que van a dormir y que hicieron lo correcto, ¿no? Pero no experimentaron la herencia que tenían, no la disfrutaron. ¿Y saben qué? Dios quiere que vos disfrutes su herencia, porque si no lo estás rechazando. Amén. Dios quiere que disfrutes su herencia. ¿Cuál herencia, pastor? Ahí estamos en el problema. No sabemos cuál es la herencia que tenemos. Sí, el Señor me ha bendecido y ya está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya con eso ya salimos a guerrear. Pero los que saben de legalidad, ¿no? Los que, por ejemplo, tienen un título de propiedad, ¿no? De su auto, tienen un título de propiedad de su casa. Saben de que ustedes, si tienen un papel que certifique eso, ustedes están tranquilos. Pero es un simple papel. Es más, hay otro papel que puede decir algo similar, ¿no? Una cesión de derechos, ¿no? Una cédula azul. Puede ser un papel, puede ser, no sé, un gancho, una firma de alguien conocido, pero lo que te da seguridad es la legalidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las palabras se las lleva el viento, y los versículos también. Entonces, cuando estamos en el medio de la tormenta, yo ya no me acordé qué dice el Salmo 23. Ya no me acordé qué es lo que dice el Salmo 68. ¿O se acuerda usted qué dice el Salmo 180? ¿Se acuerda de lo que dice? No existe, muy bien. Ahí casi cae. Ustedes quedaron ahí. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Entonces, ¿por qué siempre volvemos al Salmo 23? Porque creo que la mayoría sabe el Salmo 23. Porque quizás venimos de una iglesia donde se ha enfatizado en solamente darnos el Salmo 23 para que nosotros lo digamos en un momento oportuno en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que ya la revelación vino y nosotros entendemos de que en Cristo ya tenemos eso lo que Dios nos había prometido. Nada me falta. Nada me falta no porque el Señor es mi pastor, nada me falta porque Cristo dio su vida por mí. Y he sido bendecido. Amén. Y todo lo que yo necesito para vivir, lo tengo. Amén. Y lo tengo para disfrutar. Amén. He sido llamado a disfrutar su herencia. Lo único que quiero es animarlos a que puedan descubrir o tener ese deseo de decir, pastor, ahora sí voy a hacer las cosas. Ahora sí le voy a hacer caso y ahora sí voy a leer Efesios. O por lo menos ahora lo voy a volver a leer. Y si es necesario que lo tengamos que seguir releyendo. Y si nos tenemos que quedar en el capítulo 1 por varias semanas, quédese. Porque no es la cuestión de la prisa. Es más, ni siquiera necesitamos que se lo sepa de memoria. Es mucho más. Lo tiene que vivir. Lo tiene que experimentar, ¿no? Entonces, sus hijos no
no solamente no duermen tranquilos porque tienen un DNI que tiene el apellido de ustedes y dicen, listo, ya estoy tranquilo porque hasta los 18 años me tiene que mantener. El hijo necesita disfrutar la herencia día tras día. Entonces nosotros no nos tenemos que quedar solamente con la Biblia que diga, el Señor es mi Padre, Él es el dueño de todas las riquezas, las calles del cielo están llenas de oro, ¿no? Y listo, duermo tranquilo. Y el Salmo 23. Entonces, si no creemos lo que dice de su iglesia y no lo vivimos, demostramos que no confiamos. O sea, ¿se imagina usted tener una audiencia, no con el pastor? Ya con algunos, ya tener una audiencia con el pastor es como que están medio nerviosos. Imagínese tener una audiencia con Jesús, ¿no? Que por un momento venga Jesús y que Jesús, en vez de quizás le salga, no sé con qué le va a salir, pero yo creo que una de las cosas que le puede llegar a decir es, lo que más me preocupa es que ustedes tienen todo y siguen viviendo una vida como si no tuvieran nada. Quizás están empecinados en querer alcanzar o buscar, ¿no? Que haya una prédica que sea más disruptiva, que haya una oración que te empuje con más fuerza, que haya un aceite que te haga caer, ¿no? Y que todos los ángeles los empieces a ver y con todos los ojos que tienen los ángeles, y pareciera como que eso sería ir a un mayor nivel, pero en realidad es descubrir cada tesoro que ya tenemos. Estamos perdiendo tiempo, hermano. Hoy estamos perdiendo tiempo. Si hoy no pudimos leer, si hoy no pudimos entender lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es, sí, estamos en el Evangelio, estamos en la iglesia, estamos cantando, estamos adorando, pero quizás lo que nosotros, capaz que le estamos pidiendo algo a Dios que Él ya lo hizo. Estamos perdiendo tiempo. Quizás estamos ahogándonos en un vaso con una situación, cuando sabemos de que la Biblia me dice de que en los cielos es donde se dictamina y el Señor es el dueño de todas las cosas y todo está bajo su autoridad. O sea, vos estás preocupado, no sé, por si las elecciones robaron o no el mundial. O sea, yo creo que una de las cosas que Jesús se agarraría a la cabeza si lo tenemos hoy en audiencia es que, bueno, listo, por lo menos estuve esperando medio mes que no me dieron bolilla porque estuvieron con el mundial, y ahora que ya terminó el mundial, listo, ahora sí. No, y ahora las teorías conspirativas. Y ahora nos juntamos en la reunión, en el asado, che, ¿qué pasó con el partido? ¿Y cuándo vamos a hablar de las riquezas que ya tenemos? Estamos contando las pálidas, estamos viendo lo que ya perdimos. Dios quiere que disfrutes su herencia. El primer paso es descubrirlas. ¿Y sabes qué? No te va a alcanzar un día, no va a alcanzar esta prédica, es todo un proceso. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que el proceso va a valer la pena. Entonces, no solamente el primer capítulo, el segundo y hasta el tercero tienen un montón de riqueza. Yo le voy a animar, así como hicimos el año pasado, que agarramos el proverbio y lo empezamos a subrayar, ¿no? Puede sin ningún problema subrayar su Biblia, anotarla, ¿no? Si es para edificación, puede hacer lo que quiera, porque no nos van a chequear la Biblia cuando vayamos al cine. ¿Sí? Es más, si esto nos ayudó, si escribirla, si anotar, me ayudó a que mi corazón esté mejor, hasta puede que la Biblia vaya al cielo antes que nosotros. Marque su Biblia, agarre los marcadores, agarre los frugos, ¿no? Acá tengo por lo menos anotado, incluso en internet hay Biblias que tienen referencias cruzadas, que una palabrita ya te dispara tantos versículos, porque hay tantas verdades, hay tantas cosas, o sea, no tenés un paquete estándar, tenés el paquete completo. Y el hecho de enfocarte en cada palabra específica de todo lo que Dios ya hizo a tu favor,
es una lástima, y es una lástima que muchas veces vivamos como si no tuviéramos nada. Entonces, nuestro compromiso como iglesia es que eso ya no nos pase. Que nosotros cuando vayamos delante de Dios, digamos, el tiempo que nos tocó, por lo menos nos tratamos de despertar, de sacudirnos el polvo. Si preferimos ser como ese hijo pródigo, que perdió tiempo, que perdió recursos, que se la dio en la pera, como le dicen, pero que volvió y que aprendió a disfrutar. Pero preferimos ser esa iglesia que entiende el valor de lo que ha tenido, aún a costa de haber perdido muchas cosas, y entre otras cosas tiempo, a ser aquellos que se criaron dentro de una burbuja llamada iglesia, y lo único que hicieron fue mirar la paja que tiene el otro, criticar, mandar a todos al infierno, juzgar y aprender el Salmo 23 de memoria. No queremos ser esa iglesia. Queremos ser esa iglesia que se esforzó en descubrir los tesoros, que no se conforma con encontré un tesoro, gloria a Dios, ahora vamos por otro. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y uno dice, pastor, pero no la veo. Yo quiero el crocante, ¿no? Pero hay una relación entre lo espiritual y lo natural. Es más, la iglesia ha sido llamada, es profética porque la iglesia se basa en una mirada espiritual por sobre lo natural. La iglesia, si nosotros hacemos una revisión histórica, no siempre fue la menos famosa, siempre fue la más criticada, la más perseguida, fue la más pobre, fue la menos famosa. Nunca a lo largo de la historia ser cristiano nos ponía en una situación de un estatus. No, porque la iglesia nunca se quiso basar en lo natural, siempre en lo espiritual. Entonces, no le estoy diciendo que a partir de ahora tengamos que seguir teniendo esa mentalidad de que, bueno, nos arreglamos con lo que tenemos. No, sino que busquemos primeramente cuál es nuestra posición en Cristo. Y que luego ahí sí accionemos. Porque ese también es un error constante que tenemos como iglesia. La persona viene, se inserta en la congregación X, viene y dice, bueno, conoce a uno, conoce a otro, le gustó, dice, bueno, me voy a quedar acá. Pastor, dígame qué hay que hacer, ¿no? Yo quiero servir. Imagínense que el pastor se pone chocho. Pero esa no es la mentalidad que tenemos. Es la mentalidad que tenía el hijo pródigo cuando dijo, haceme jornalero. Yo con estar abajo de un techo me conformo. ¿Qué hay que hacer? Pero ahí es donde necesitamos que Efesios sea revelado. No necesitas hacer nada, porque ya tenés todo. O sea, en teoría, esta viene a ser una reunión no de siervos, no de personas que quieren ganarse un lugar en el cielo, no de personas que quieren una bendición, no que quieren una palabra, que quieren algo, sino de aquellos que ya están gobernando en Cristo Jesús y que están convocados para decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Que es la palabra iglesia o eclesia o eclesía. Sí, yo ya lo expliqué una vez, pero ahora lo aprendí de otra manera, según el contexto, mucho más enriquecedora. La palabra iglesia es eclesía en el griego, que es la unión de dos palabras, ek y klesía. ¿Sí? Ek es hacia afuera y klesía es los que son llamados, ¿no? Entonces, yo siempre enseñaba este concepto de que la iglesia somos los llamados a salir hacia afuera, ¿sí? Y es verdad.
Pero en el contexto en el que surge la palabra eclesía, era en un contexto donde habían personas de autoridad, personas que tenían un rol como de ancianos, respetuosas, que tenían una injerencia en la ciudad, y cuando había que tomar alguna decisión importante sobre la ciudad, se convocaba, se hacía como esa junta, ¿no?, de reunión de consorcio, ¿no? ¿No es así? Entonces eran tocar puerta y puerta y decir, vamos a reunirnos, porque hay que determinar algo, hay que legislar. Está llamado, está llamado. Tenemos que ir afuera, porque lo importante se trataba en la puerta de la ciudad. Somos llamados, vamos a legislar. Somos llamados, vamos a gobernar. Somos llamados, hay que tomar una determinación, no para mi bolsillo, no para mi estómago. Hay algo que se está juzgando en nuestro territorio y que nosotros somos llamados a accionar. Ese es el rol de la iglesia. Pero el enemigo se ha encargado de distraernos, ya sea con las pantallas, con las noticias, incluso con los versículos. Pero gracias a Dios, porque hoy Dios está quitando los velos. Dios hoy está despertando. Dios hoy está sanando corazones, porque hoy entendés, o por lo menos de una vez por todas tenés que entender, de que no necesitas hacer nada para ganar el amor de Dios, porque el amor de Dios ya te fue dado. Y aunque vos estés en una situación de pecado, aún que estando en una situación de rebeldía, aunque estés en una situación de dolor, aunque estés pasando por una situación donde no lo visualizás, el mensaje llega para decirte, vos has sido llamado santo, vos has sido llamado a recibir la herencia y disfrutarla. Y dentro de esa herencia sos perdonado. Dentro de esa herencia la sangre de Cristo te cubre. Ahora lo único que tienes que hacer es creerlo. Porque si no lo crees, lo estás menospreciando. Entonces, en un mundo donde estamos acostumbrados a la hiperinformación, ¿no? Abrimos el celular, o sea, en esta hora que ustedes están quizás enfocándose en las redes sociales o en la noticia, ya cuando se vuelvan a conectar ya van a surgir 10 noticias, ¿no? Se murió un rey por allá, por Noruega. Uno jugó un partido. Se cayó una torre, hubo un terremoto. Noticia por acá, noticia por allá, ¿no? Y ahí empezamos a distraernos nuevamente. Y nosotros tenemos trabajo por hacer. Tenemos tesoros por descubrir. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a ver signos de madurez en la iglesia? Jesús está esperando que haya signos de madurez en cada uno de nosotros. Por lo menos esta prédica tendría que lograr 2 cosas. Si usted no oraba, ¿será sincero? Si usted no oraba, o sea, la oración, que esa que es la oración, ¿no? Oración. Si usted no oraba, ahora va a orar. O sea, eso va a ser un cambio en su vida, ¿no? Porque yo ahora necesito descubrir cuál es mi herencia. Yo ahora necesito descubrir, no un tesoro, muchos tesoros. Entonces, una de las mayores cosas que necesito es la oración, la lectura de la palabra y la oración, porque el Espíritu me va a dar el entendimiento. Entonces yo no puedo hacer nada sin orar. Ahí volvemos al error de la iglesia. El que quiere venir dice, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿No? Le pinto las puertas, hacemos, no sé, pastelería, hacemos esto, hacemos otras cosas. Lo único que necesitamos es reunirnos a orar. Después de que oremos, bueno, el Señor va a ir mostrando, porque obviamente vamos a activar y vamos a hacer cosas. Pero el orden debería ser el siguiente. Primero buscar el reino de Dios. Y eso es la oración. Y en segundo lugar, si usted oraba, pero oraba oraba de una manera egocéntrica, o sea, oraba para que Dios le diera el pololo o la polola. En chileno es novio o novio.
O sea, usted oraba para que Dios le diera el auto. Lo único que hacía es orar para que Dios le dé el auto. O sea, usted oraba solamente cuando tenía un plato de comida y, no, hay que orar porque es como el recordatorio, ¿no? Usted oraba cuando le duele la panza y, sí, hay que orar. O sea, oraba por situaciones específicas, oraba por algo egocéntrico. Y Santiago nos dice que si piden de esa manera no van a recibir. O sea, hay que entender de que tenemos que aprender a orar y aprender a orar también es aprender a descubrir. ¿No? Hay una historia también de un matrimonio que se va de luna de miel a otro país, un hotel. Hizo obviamente fiesta, luna de miel, llegaron pelados, ¿no? Llegaron y dijeron, bueno, ahora vamos a tomar mate, se hicieron argentinos, mate y galletita, ¿no? Vamos a comer bien en el desayuno, que el desayuno lo tenemos asegurado, y vamos a meter a las tostadas y a la manteca y con todo, porque después ya no tenemos plata ni para salir a almorzar, ni para cena romántica, no, es ir, dormir, desayunar, ¿no? No sé si a alguno le habrá pasado. Pasaron todos esos días cuando van a hacer el check-out, cuando salen, se dan cuenta de que ellos tenían en el paquete desayuno, almuerzo, merienda y cena a su libre disposición. Pero no se dieron cuenta. Yo cuando me casé, no nos pasó eso obviamente, pero después de un tiempo viene alguien, un conocido, y me dice, ¿hiciste el trámite en la ANSES, la parte social? Porque cuando vos te casás, si presentás el certificado de matrimonio, te dan un bono. ¿Por qué no me lo dijiste antes? 2 años habían pasado, ya no, perdí el bono. Entonces ahora cuando hay una persona que se casa, yo personalmente vengo y le digo, anda a tramitar tu bono. Pero ya, o sea, venís de la luna de miel y lo tramitas. ¿Sí? Hay que tramitarlo. ¿Por qué? Porque el desconocimiento también termina siendo perjudicial. Nos terminamos perdiendo un montón de cosas porque no sabíamos. Entonces usted que hoy vino a la iglesia, o que esté en la posibilidad de escuchar la grabación, no está perdiéndose un bono social, se está perdiendo una vida de reino por no haber dándole prioridad a su palabra, por no tomarse el tiempo de decir, ahora yo voy a dejar de ver 5 películas en la semana, o 3 partidos de fútbol, o hacer X cosas, y voy a dedicarle más tiempo a descubrir los tesoros que yo ya tengo. ¿Saben qué? Ahí es donde la iglesia va a empezar a cambiar. Ahí es donde una vida va a empezar a ser transformada. En Efesios encontramos el tema de la elección, el tema de la adopción, la gracia, la redención, el propósito eterno, el sello del Espíritu Santo. Pero por sobre todas las cosas entendemos de que lo único que Dios espera de nosotros es que le glorifiquemos. Todo Dios lo hizo, sin preguntarnos, sin pedirnos permiso, sin ni siquiera tomar una pequeña opinión, porque aunque nosotros tuviéramos la mejor idea, Él tuvo una idea superior. Por eso cuando vemos, no sé, un documental de los pájaros, de cómo ellos aprenden a trabajar, a cooperar, cómo ellos ven, el otro día vi de unos pájaros que son coloridos y la cabeza era como una forma, parecía como un hacha, el pico, y estaba organizado de que la mujer, se hacían un hueco en el árbol, y en ese hueco se metía la hembra que iba a poner a sus polluelos, a los huevos,
y el esposo por afuera lo cerraba con barro y solamente le dejaba un huequito así, que era que solamente la pájara, ¿no?, sacaba el pico y el pájaro iba y traía el mango. Iba y venía, porque tenía que alimentar a su esposa ave, y a sus polluelos. O sea, y lamentablemente después los aborígenes o la gente por el pico y por todo eso que mataban a ese pájaro, entonces no solamente moría el pájaro, moría una pájara y todos los polluelos encerrados, muertos de hambre, porque no venía el alimento. O sea, usted ve sabiduría en todos lados. Y Dios fue quien diseñó esa sabiduría. Ahora bien, todo es para la gloria del Señor. El alma regenerada hace todo para la gloria de Dios. Es su principal objetivo. El alma, lo vuelvo a repetir, el alma que ha sido regenerada, que ha sido vivificada por Dios, lo único que entiende su vida es hacer todo para darle gloria a Él. No busca hacer más trabajo, no busca trabajar más horas, no busca ser más amable. O sea, todo es importante, sí. Todo eso lo hace, pero el fin es la gloria de Dios. Sí, va a proveer para sus hijos. Sí, va a salir a disfrutar con sus hijos. Sí, va a acompañarlos cuando estén enfermos. Sí, va a sacrificarse, va a hacer un montón de cosas. Aún va a dejar de hacer otras cosas, pero todo lo va a hacer solamente para darle la gloria a Dios. Si nosotros no le damos la gloria a Dios y nuestra vida y el resumen de nuestra vida, cada uno de nuestros días, no glorifica a Dios, hemos perdido otro día. Entonces, quizás no vas a salir todos los días a hacer una campaña y ganar 50.000 personas. Pero lo que Dios está pidiendo es que vos descubras su herencia, la disfrutes y hagas todo para la gloria del Señor. Amén. Ese es el mensaje para esta noche. ¿Tienes trabajo? Tengo trabajo. Tenemos mucho trabajo. Y el trabajo, aunque menos lo pensemos, no es accionar, sino es cola en la silla y lectura. Anotación, subrayar, diccionario, estudio, preguntar, investigar, porque hay tesoros por descubrir. Y si no los descubrimos, no los vamos a poder experimentar. Muchos transformaron. Este es un comentario de Charles Spurgeon. Yo les compartí algunos fragmentos de comentarios que hizo solamente de Efesios 1. Y de todos los que me encantaron, solamente puedo utilizar este para resumir y para finalizar. Dice Charles Spurgeon que muchos transformaron la fe en la búsqueda de autoperfeccionamiento, en un sistema para obtener bendiciones o para escapar de problemas. O sea, no éramos nosotros solamente los que estábamos errados, era algo ya a nivel general. Vuelvo. La razón de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios. Porque incluso los problemas o sufrimientos tienen sentido. La espera o las lágrimas pueden ser la adoración que hace de dirigirse al trono. Los momentos buenos son para que honremos a Dios, pero los momentos malos son también para que entendamos de que todo es para su gloria. Cada día de nuestra vida, si todo lo estás viviendo, es porque Dios tiene planes, y el mayor de sus planes es que le des gloria a Dios. Así que yo quiero que vos hoy puedas cerrar tus ojos y puedas entender de que necesitas abrir tus ojos espirituales, de que dejes de mirar el pequeño cuadrado de tierra, las circunstancias que te agobian constantemente, porque ¿saben qué? Todas las tenemos, todas las vamos a seguir teniendo,
Pero la diferencia está en aquellos que se enfocan en lo eterno y en aquellos que siguen estando en las pequeñas discusiones de la vida. No queremos una iglesia que esté distraída. Dios no quiere una iglesia que esté distraída, que esté discutiendo los detalles pequeños, que esté desenfocada, viendo si va a pintar la iglesia de color naranja o va a pintarla de color azul, o si van a estar criticando las prédicas que suben otros, o si incluso estamos viviendo una vida totalmente alejado de Él. Dios no quiere esa iglesia. Dios quiere una iglesia que sea transformada. Dios quiere una iglesia que se sienta amada, que se sienta privilegiada, que se sienta en el lugar donde ha sido colocada y que empiece a conducirse en esa proporción. No le estoy diciendo de que el Evangelio es sencillo a partir de que ahora usted descubrió todos los beneficios. No, porque ¿saben qué? Muchos de nuestros hermanos pasaron por situaciones difíciles y aún mucho más que las que ustedes pasan o pasarán. Por citar, por ejemplo, a los primeros cristianos que fueron puestos en un coliseo romano y les soltaban los leones para que se los comieran, siendo cristianos, siendo la iglesia amada, siendo aquellos que tenían toda bendición en los lugares celestiales, pero lo que les quedaba en ese momento era abrazarse, no renunciar a su Dios y dejarse despedazar. Porque acá lo que necesitamos entender es que no estamos persiguiendo una zanahoria, no estamos viendo la manera en que podamos ser mejores personas, ni la manera en que podamos mejorar en ciertas áreas, o ser más prósperos, o tener más riquezas, o tener menos problemas, sino que lo que necesitamos es aprender a vivir la vida de Cristo. Que tiene su yugo, sí, pero tiene muchísimos beneficios. Entonces, hermanos, aprenda a disfrutar. Porque hay cargas, sí. Hay aflicciones, sí. Hay momentos donde el enemigo pega la trompada, sí. Y como iglesia lo vivimos. Pero ahora también te corresponde que como iglesia te sientes, descanses en Él. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y no solamente es un descanso físico, sino que es el descanso de tu alma, de tu espíritu. Vengan a mí, vengan y aliméntense, vengan y tomen de las riquezas que ustedes ya tienen. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no dejo de orar no para que Dios les dé, sino para que se les abra los ojos y entiendan que ya lo tienen. Iglesia, ya tenés lo que Dios ha preparado para tu vida en este tiempo. Es momento de que te des cuenta. Es momento de que te levantes con las adversidades. Es momento de que quites las distracciones de tu vida. Y es momento de que digas: yo voy a descubrir cuáles son esas bendiciones que hoy se van a manifestar en mi vida. Y que a pesar de que pueda vivir en una circunstancia adversa, con mi Dios yo saltaré los muros. A pesar de que sea perseguido, de que sea atribulado, de que pasen un montón de cosas, yo voy a declarar que el Señor está sobre mí. El Señor está conmigo. Yo estoy en Cristo. Nada me puede fallar. Si descubres eso, si solamente descubres eso, si solamente como iglesia te dedicas a leer Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, incansablemente hasta que lo tengas completamente asimilado, hasta que toda fortaleza mental, hasta que todo espíritu de orfandad, hasta que toda herida producida por paternidades, por maternidades, por liderazgos, por todo tipo de abusos, hasta que todo aquello que te hacía poner un límite
Porque los límites los ponemos nosotros como seres humanos. Hasta que puedas vencer el yo no puedo, hasta que no puedas vencer el yo no lo voy a lograr, hasta que no puedas vencer el y sigo en el mismo ciclo, sigo en la misma repetición, mis hijos van a volver a vivir lo que yo viví, hasta que no se rompa eso, descubriendo las riquezas que ya tienes, el Señor no va a parar y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a descubrir los tesoros que necesitas. Y que a partir de ahora vas a seguir. Ahora puede abrir sus ojos, puede mirarme por un momento. A partir de ahora, el problema no se resolvió. El problema va a seguir estando, pero lo que cambió es tu perspectiva. Porque a partir de ahora vos ya sos millonario. Entonces, cuando tenés realeza, cuando tenés una identidad, cuando sabés quién sos, ya lo que venga, el mensaje que venga en contra tuyo, ya te va a resbalar de otra manera. O sea, ¿va a venir el ataque? Sí, va a venir. ¿Van a venir los complejos? Sí, van a venir. Vas a tener aún, como el apóstol Pablo dice, debilidades sí, pero la gracia del Señor va a ser suficiente. Entonces, no te estoy pidiendo de que ignores el problema, te estoy pidiendo de que descubras cuál es el tesoro que Dios te dio para poder enfrentar ese problema. Y vas a ver que el problema de a poco empieza a disminuirse a tal punto de que ni siquiera te vas a dar cuenta de que está. Porque Dios obra de esa manera. ¿Cuánto le dan un aplauso a su palabra?